Ya mira, en las clases, buenos días, hoy vamos a tratar un tema, continuando con la parte de la bioquímica de los seres vivos, hoy vamos a trabajar lo que son los ácidos nucleicos. Nosotros ya hemos visto, mira, poquito a poquito hemos visto, primero hemos visto los bioelementos, luego hemos visto biomoléculas, y hemos visto luego hemos visto los glúcidos, hemos visto los lípidos y en la clase anterior hemos visto las proteínas. Ahora vamos a ver un tipo, las macromoléculas, ¿ya? O sea, son combinaciones más grandes. Y acá es donde vamos a trabajar un tema que es muy conocido, que siempre se habla, o siempre ustedes lo han escuchado. Por ejemplo, ustedes escuchan siempre ADN, ¿no? Eh, por ejemplo, desde hace mucho tiempo, ¿no? Para saber si uno desciende de una especie de otra, ¿no? Eh, Hay cierto tipo de exámenes que se hacen, ¿no? Ahora actualmente, como examen de ADN, ¿no? Eh, digamos, de ahí ese examen nos va a ayudar a encontrar qué tipo de herencia o de qué rasgos no tienen, ¿no? O sea, lo que se llama la herencia biológica, ¿no? En todos los seres vivos. ¿Ya? Ese es un poco lo que vamos a ver. Esas características biológicas, ¿estás atendiendo? ¿Estás jugando? Ya, esas características biológicas que permiten que haya biodiversidad. ¿Qué significa biodiversidad? Es que no todo es idéntico, ¿no? Entonces, todo no tiene por qué ser igual, ¿no? Inclusive los gemelos, sus huellas digitales no son iguales. Hay esa diferencia, ¿sí? Ya. Entonces, antiguamente, ya no tan antiguamente, sino en el siglo XX, ya se descubrió lo que son los ácidos nucleicos. ¿Cuál es la importancia, Estrella? Puedes atender. ¿Cuál es la importancia de los descubrimientos de los ácidos nucleicos? Es que ahí se va a encontrar toda la información hereditaria, es decir, todos los rasgos biológicos, como es, por ejemplo, color de cabello, nuestra forma del rostro, nuestra forma de nariz, ¿no? De labios, ¿no? Inclusive los temperamentos, ¿ya? Esa unidad, ¿no? Para que de esa información se llama genes, ¿no? ¿Y qué cosa es ese gen? Gen es un fragmento de ADN que lleva la información necesaria para que la célula fabrique una proteína determinada. ¿Ya? Ese se llama gen. Entonces recién, ahorita, hace poco nomás, en el siglo XX, se descubrió esto de los ácidos nucleicos, ¿no? Como repito, tienen toda la información de los rasgos biológicos de los seres vivos. Ahora, ¿qué cosa es un ácido nucleico? Ya vamos a hablar de un punto de vista ya químico, ¿no? Un, ¿Qué cosa es eh, un ácido nucleico? Son macromoléculas constituidas por los siguientes bioelementos: hidrocarbono, hidrógeno, nitrógeno,
oxígeno y fósforo, ¿ya? Y a veces también contiene azufre. Y eso, todo eso lo que he mencionado va a formar una unidad básica llamada nucleótidos, ¿ya? Los nucleótidos, perdón, ¿ya? Entonces acá está, pueden ustedes ver el gráfico, ¿no? O sea, fosfato, pentos y base nitrogenada. Entonces es la estructura de un nucleótido, ¿no? Fosfato, el azúcar, que es la pentosa, y la base nitrogenada. Entonces acá podemos ver en este gráfico, de acá se encuentran los 5 bioelementos, ¿ya? El nitrógeno, como su nombre lo indica, está en esa base nitrogenada. Entonces, mira, hasta acá es sencillo, ¿no? Miren, o sea, hasta acá la parte química, ¿no? Los ácidos nucleicos, que son macromoléculas que contienen principalmente 5 bioelementos, ¿ya? ¿No? Como ya hemos dicho, carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y fósforo. Y a veces también contiene azufre. Ya. Ahora, ¿cómo es que se une un nucleótido a otro nucleótido mediante un enlace llamado fosfodiéster? ¿Ya? Ese es, cuando le pregunten cuál es el enlace, ¿no? Cuando se unen dos nucleótidos, se llama fosfodiéster. Por ejemplo, los alumnos que van a hacer la exposición podrían, por ejemplo, un poquito más ampliar lo que son los nucleótidos, por decir, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Es por decir un ejemplo. Ahora veamos los tipos de ácidos nucleicos. El que siempre hemos hablado, siempre hemos dicho ADN o DNA. ¿Qué cosa significa eso? ¿Qué cosa es? Es el ácido desoxirribonucleico, ¿no? Ácido desoxirribonucleico, ¿no? Un poquito largo, ¿no? A ver, ¿cómo se dice? A ver. Ácido desoxirribonucleico, ¿ya? Rápido, a ver. El ácido desoxirribonucleico. Ya, pero por eso, como es un poquito difícil de hablar así, mejor en siglas uno dice ADN, nada más, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es el ADN? Como repito, es una macromolécula que se encuentra, escuchen, mira, en los núcleos de todas las células eucariotas. Ustedes me pusieron la vez pasada, ¿qué son las células eucariotas? A ver, Schneider. Ah, ¿qué tienen de, digamos, de los diferencias de las células procariotas, por ejemplo? El eucariota es para las bacterias y los procariotas son de los seres humanos. Seres humanos, sus células bacterias, ¿no? Es al revés. Los procariotas son para las bacterias y los eucariotas para los humanos. No. Pero no, las células eucariotas es las que tienen o presentan núcleo. En cambio, las procariotas no presentan un núcleo definido. Por eso es la diferencia. Por eso dice, mira, escúchame, el ADN es una macromolécula que se encuentra, mira, escúchame, en los núcleos de todas las células eucariotas. ¿Por qué? Porque es lógico que te digan núcleo, porque todas las células eucariotas tienen núcleo.
y en el citoplasma de las células procariotas. Entonces, si las células procariotas tuviesen núcleos, ¿por qué se van ahí? Si no, se encuentran en el citoplasma. Y ustedes recuerden que el citoplasma es como quien dice la parte líquida de la célula. Ahí es donde se van a encontrar los organelos, ¿no? Entonces, en una célula procariota no vamos a encontrar vamos a encontrar una especie de núcleo que es como un falso núcleo. Por eso que se dice que ese ADN se va a encontrar en el citoplasma, ¿no? Ahora, en el ADN que se encuentran grabadas todas las instrucciones necesarias, ¿para qué? Para la construcción de un individuo completo, ¿no? Entonces, mira, escuchen, esta palabrita también ustedes, por ejemplo, también el ADN, no sé si ustedes recuerdan, o bueno, ustedes todavía no nacían, cuando hubo la clonación de la primera oveja. O sea, a una oveja se clonó. ¿Ah? Por ejemplo, tienes un tema ahí para tu exposición, por ejemplo. Eso se relaciona, ¿cómo es que se produce la clonación? Una rata que no se puede. No. Claro, ya ves, ¿qué es eso, no? Ya, entonces el ADN, a ver, no, ya, a ver, sí, ya, el ADN, entonces se graba, están grabadas todas las instrucciones necesarias para la construcción de un individuo completo. Por eso a veces en las películas de ciencia ficción, a veces encuentran un ADN y de ahí, entre comillas, construyen un nuevo ser, ¿no? Eso se ve a veces en algunas películas de ciencia ficción, ¿ya? Las películas de ciencia ficción parecen mentiras, pero ahí también se dan clases, o sea, tú escuchas y a veces la teoría... Profesor. ¿Sí? Es como una película de Jurassic Park donde encuentran ADN de un mosquito de dinosaurio, de un mosquito que vivía hace millones de años y lo volvieron a la vida de dinosaurios, como una película de... No, tú estás hablando de la película La Mosca, por ejemplo. Pero hay una película Por ejemplo, donde de un mosquito se extrae ADN y de ahí sale los primeros dinosaurios. Una película de dinosaurios. No, debe ser. Hay una película que se llama La Mosca. Escuchen, hay una película que se llama La Mosca y justamente cuando había un experimento que querían transportar un cuerpo a otro, así como una teletransportación. Pero ¿qué pasó? Justo en ese experimento se metió una mosca en el cuerpo del hombre, en el aparato donde se hacía el experimento, y entonces se combinó, supuestamente es ciencia ficción, ¿no? El ADN de la mosca con el ADN del ser humano y se convirtió en hombre mosca, ¿no? Profesor, disculpe, ¿puedo ir al baño? Sí. Eso es Ya. Todo eso se relaciona con el ADN, pues, ¿no? ¿Ves? Ya. Ya un ratito, ya continuamos, entonces, ya un ratito, ya. Ya continuamos, después continuamos, ya. Vamos a continuar. Ahora ya, continuamos. Solamente es un preámbulo que le decía que, mire, escuchen, ¿ves? Eso es lo que yo quiero que ustedes busquen mucha información acerca. Cuando se les habla de un tema, ven ustedes la importancia de la biología, ¿no? Digamos, ¿cómo es que ustedes, a ver, Schneider, ¿puedes calmarte y mirar al frente? Siéntate bien, mira al frente, ¿ya? Continuamos. Entonces, la estructura del ADN fue descrita por quién? Por James Watson y Francis Crick. ¿En qué año? En 1953. ¿Qué forma tiene el ADN? Tiene la forma de doble hélice y está constituida por dos cadenas de nucleótidos que están enrollados alrededor de un eje imaginario, ¿no? Este es. Entonces, ¿qué cosa es el ADN? Transmite la información genética, ¿no? ¿No?
¿no? O sea, ahí está toda la información genética de un ser, un ser vivo, ¿no? De un ser, ¿no? Más que todo. Ahora, mira, ahora el otro ácido también es conocido, el ácido ribonucleico, que es ARN o RNA. Entonces, también es una macromolécula, es más sencilla, pero que está formada por una cadena de nucleótidos. Ahora, ¿cuál es su función? Es el encargado de trasladar la información genética contenida en el ADN hacia el citoplasma, y es ahí donde se van a fabricar las proteínas, ¿ya? Entonces, miren, acá está, pueden ver acá, mientras que el ADN contiene la información genética, es como un recetario, acá toda la información es como una receta. El ARN, que hace, utiliza esa información para elaborar las proteínas del individuo como si fuera el cocinero, ¿no? Acá están haciendo, ¿no? Como una comparación, ¿no? Que tiene su nombre en los cursos de comunicación, tiene su nombre cuando se hace ese tipo de comparación, ¿no? Entonces, el ADN contiene la información genética y el ARN utiliza esa información para elaborar las proteínas del individuo, ¿no? Entonces, ya saben, entonces traslada el ARN, traslada esa información genética que está en el ADN, ¿a dónde? Hacia el citoplasma, ¿ya? Entonces, ¿ves? Como repito, los temas que vamos a tratar ahora son temas cortos, ¿ves? Cortos. Estos conceptos principales, por favor, ustedes tienen que hacerlos en su cuaderno, ¿ya? No digo que copien todo, pero por lo menos los conceptos básicos. Por ejemplo, la primera parte de acá es conceptos, no, es como un preámbulo de lo que se hace, pero esta parte de los nucleótidos deben ustedes de copiar, ¿no? La parte de definición de lo que es de los ácidos nucleicos, ¿no? Deben copiarlo tal como está acá. ¿Quién lo descubrió? Deben de copiarlo. Y ustedes adicionan, ¿qué cosa es el ácido ribonucleico? También lo deben de copiar. Y también ustedes lo que deben de realizar son dibujos. O sea, los alumnos que presentan videos de sus cuadernos deben presentarlo con dibujos. Eso también les eleva su nota de sus tareas. O sea, tareas. Profesor, de todo este PPT tenemos que hacer un resumen y copiarlo en el cuaderno. Claro, yo no lo voy a hacer en el grupo porque es subirlo todo. O sea, ustedes ya tienen que hacer un resumen de su cuaderno. Por ejemplo, como repito, la primera parte que dice acá, que es, eso no tanto. Si gustan lo copian, pero lo que más importante, ¿qué cosa es nucleótido? Su gráfico. Después pueden copiar el concepto de ADN, el concepto de ARN. ¿Ves? Son tres partes que tienen que hacer, tres conceptos básicos, ¿no? Y todos esos conceptos ustedes tienen que adicionar dibujos tienen que adicionar. Esa es parte de su cuaderno. Ustedes deben tener su cuaderno, si no, ¿cómo estudian? ¿Cómo hacen? ¿Ya? Igual manera, así como en el curso de RM, generalmente las tareas de biología son preguntas para marcar. Ustedes deben marcar y, mira, solamente en este grupo en biología igual manera. Son 1 o 2 alumnos que hacen tareas, el resto no. Por eso los alumnos que no hacen tarea tienen notas demasiado bajas, ¿no? Si les pusiese 0, saldrían, creo que el 80% sería desaprobado. Pero deben presentar sus tareas a la plataforma. No sé por qué no los colocan, ¿no? Muchos alumnos no hacen tareas, siendo las tareas sencillas. Pero las tareas generalmente son esta parte de acá, ¿no? Estas preguntitas que vienen ahí, o a veces viene la lectura que viene acá. Una de esas dos siempre es la tarea. O bien es la lectura,
que tienen que leerlo, interpretarla, contestar las preguntas que están acá, o a veces son las preguntas que están acá. Y esas mismas preguntas a veces se repiten en el examen, en la práctica semanal, ¿no? Se repiten. Y sin embargo, salen a veces, deberían sacar 20, pero no lo hacen. Y todas estas respuestas, preguntas, todo eso está acá. Y si no lo encuentran, tienen la opción de buscarlo en internet. Por ejemplo, si ustedes no entienden o no han entendido qué son los nucleótidos, busquen en internet, ¿no? Por acá, por ejemplo, dicen, los nucleótidos se unen por medio de un enlace, eso está acá en la lectura, ¿no? Que es fosfodiéster, ¿no? Pero si no hubiese, ustedes tuviesen que buscar. Ya habrás visto, profesor. Ajá, ustedes hubiesen tenido que buscarlo en internet, lo buscan. Estos cursos de biología son cursos los cursos de ciencias, sobre todo, es una de sus cosas. Ustedes tienen que saber investigar. Eso, tienen que hacer investigar, ¿no? Si ustedes no entienden una palabra, es fácil. Ahora es fácil ustedes entrar a internet, buscan, ¿no? De manera lo más simple que ustedes puedan entender, ¿no? Por eso son preguntas sencillas, fáciles, ¿no? Que están ahí. Ya, entonces, este sería todo el tema. Entonces, ya saben, los alumnos designados, nuevamente les vuelvo a repetir, por esta semana que ya vayan avanzando, es Jimena, Fabricio y Francesca. O sea, la otra clase, en la primera hora de biología, ustedes deben de exponerme acerca de este tema que hemos visto ahora, los ácidos nucleicos. Y lo vuelvo a repetir, no quiero que me repitan lo que ya estamos aprendiendo hoy. No quiero que me digan la definición de ADN, definición de ARN. Eso se supone que ustedes ya lo saben, ya lo han aprendido, lo están en su cuaderno. Lo que yo quiero es que ustedes me expongan algún tema relacionado con el tema de hoy. Algo así como la lectura que aparece acá, ¿no? Acá aparece la manipulación genética y eso está relacionado con el ADN, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es un tema que ustedes van a encontrar mucha información en internet, ¿ya? Ustedes entonces sobre ese tema me pueden hacer un PPT y yo les doy, digamos, y ustedes lo presentan desde sus casas, lo pueden presentar, ¿no? O sea, en el caso de los alumnos virtuales, los alumnos presenciales también pueden hacer lo mismo, ¿no? Me envían y acá ustedes mismos manejan, ¿no? Y exponen para todos, ¿no? Esa es la idea que yo quiero que hagan, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer siempre es la exposición, la primera hora, y en la segunda hora, después de las 11, ya hacemos nuestra clase que corresponde al curso, ¿ya? Entonces, hasta acá nuestras clases. Y recuerden, hoy día tienen entrega de libretas, deben asistir sus papás. Ya se les ha mandado en los grupos ¿no? Las exposiciones, todo, ¿no? Todo, en el grupo ya se han mandado las invitaciones. Ya, entonces hasta acá vamos a hacer la clase y esperen la próxima clase que les toca con su... recuerden, esta semana ya empiezan las prácticas semanales. Ojo, como es lunes, el día viernes es su práctica semanal. Recuerden, o sea, el día lunes ya está su práctica semanal. Perdón, el día viernes. Ojo, usted no, ni siquiera, yo siempre uno les pone recordatorio, pero ustedes ya saben que el día viernes ahí está su práctica ya, de razonamiento matemático y de biología. Religión, se va a correr para la otra semana, o sea, hacemos clase y para que, para que tengan la información, porque de repente no tienen la información al momento y no van a poder hacer. Va a haber eso todavía, de repente va a ser recién la próxima semana, pero lo que sí va a ser el viernes, sí o sí, tienen que hacerme su práctica semanal con el tema de hoy, o sea, están fresquitos sus temas, ¿ya? El tema que hemos hecho de intervalo de longitud y el tema de hoy que estamos haciendo de ácidos nucleicos, ¿ya? Entonces, todos esos temas ustedes hagan.
Ojo, no va a haber una segunda fecha, ojo. De acá ya no se abre la práctica hasta un día que se abren todas las prácticas. No va a haber, que a veces mientras más facilidad le dan, parece que más, menos hacen. Muchos alumnos también, muchos alumnos sus notas regalan notas, no sé, ustedes parecen Papá Noel, regalan puntos porque quieren. No hacen prácticas y entonces obviamente que el sistema les califica a 0 y de ahí baja sus notas, ¿no? Entonces, no dejen de hacer sus prácticas, ¿ya? El día viernes, de hecho, tienen sus prácticas de estos dos cursos, ¿ya? Y voy a ver si de repente les coloco de una vez los 3 también religión el día viernes. Voy a estudiar eso. Pues, religión es sencillo, no son temas muy difíciles, ¿ya? Listo, entonces así quedamos. Entonces nos vemos hasta la próxima reunión, ¿ya? Listo. Bien, buenas Hasta tardes. luego, profesor. Muy bien. Ya.